Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, esas series que nos roban el sueño. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y esos galanes turcos que nos hacen suspirar? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que me apasiona, las series turcas adictivas que te enamorarán en un abrir y cerrar de ojos. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Y si eres parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Recuerda que si te gusta el contenido que comparto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos muchas más recomendaciones y análisis esperándote. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y prepárense para un viaje lleno de emociones porque hoy vamos a descubrir juntos esas joyas de la televisión turca que te engancharán desde el primer episodio y te dejarán completamente prendado de sus historias y personajes. Olvídate de las horas de sueño porque una vez que empieces no podrás parar. Les prometo que estas series valen cada minuto. Empecemos con una serie que es un verdadero clásico moderno, un romance lleno de obstáculos y una química innegable entre sus protagonistas, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Imaginen esto, una joven soñadora con una pasión por la escritura, que se ve obligada a trabajar en una revista para evitar un matrimonio arreglado. Ahí conoce a un fotógrafo aventurero, libre y con una visión del mundo completamente diferente a la suya. Suena a cliché. Quizás, pero créanme, Erkencikus eleva el cliché a otro nivel. La energía entre Can Yaman y Demet Özdemir es palpable, su humor es fresco y la historia, aunque con algunos giros predecibles, te mantiene enganchado desde el principio. Además, los paisajes de Estambul son absolutamente impresionantes. Si buscas una serie romántica, divertida y con un toque de aventura, Erkencikus es una apuesta segura. Prepárense para reír, llorar y suspirar con cada episodio. Pero, ¿qué hace a Erkencikus tan especial? Más allá de la obvia química entre Can y Demet, la serie explora temas como la búsqueda de la identidad, la importancia de seguir tus sueños y la presión familiar. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje con el que muchas podemos identificarnos. Es una chica que lucha por encontrar su lugar en el mundo, que se siente atrapada por las expectativas de su familia y que anhela vivir una vida más emocionante y libre. Can, interpretado por Can Yaman, es todo lo contrario, un espíritu libre que ha viajado por el mundo, que vive el presente y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. La dinámica entre ambos es fascinante, ya que Sanem aprende de Can a ser más valiente y a perseguir sus sueños, mientras que Can aprende de Sanem a valorar las pequeñas cosas de la vida y a conectar con sus raíces. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien construidos, como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can, que aportan un toque de humor y complejidad a la trama. Los conflictos familiares, las rivalidades en la revista y los malentendidos amorosos son elementos que mantienen la tensión y el interés a lo largo de toda la serie. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora, que es absolutamente deliciosa y que te transporta directamente a las calles de Estambul. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie con un toque más dramático y lleno de secretos, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es una verdadera montaña rusa de emociones. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor es puro y apasionado, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan. Años después el destino los vuelve a unir, pero las circunstancias han cambiado drásticamente. Karasevda es una serie que te hará cuestionar los límites del amor, la lealtad y el sacrificio. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es impecable, transmitiendo toda la angustia y la desesperación de sus personajes. Si eres de los que disfrutan con las historias intensas, llenas de giros inesperados y con un final que te dejará pensando durante días, Karasevda es para ti. Ten a mano pañuelos porque los vas a necesitar. Karasevda no es solo una historia de amor prohibido, es una reflexión sobre las injusticias sociales, la ambición desmedida y el poder del destino. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre íntegro, trabajador y con un fuerte sentido de la justicia. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer sensible, creativa y que se siente atrapada en una vida que no le pertenece. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Pero la serie no se limita a mostrar la belleza del amor, también explora sus consecuencias más dolorosas.
Los sacrificios que deben hacer Kemal y Nihan para estar juntos son enormes, y las decisiones que toman tienen un impacto devastador en sus vidas y en las vidas de quienes los rodean. La serie cuenta con un villano memorable, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, un hombre despiadado y obsesionado con Nihan que hará todo lo posible para separarlos. La tensión entre Kemal y Emir es constante y la lucha entre el bien y el mal es uno de los temas centrales de la serie. Kara Sevda es una serie que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre hasta dónde estás dispuesto a llegar para defenderlo. La cinematografía es exquisita, con paisajes impresionantes de Estambul que contrastan con la oscuridad de los corazones de algunos personajes. Sigamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de empoderamiento femenino, Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, para conseguir una beca. El trato consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Suena descabellado? Lo es. Pero precisamente esa es la magia de Senkalkapm. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es explosiva, sus personajes son entrañables y la historia, aunque con momentos un poco exagerados, es sumamente entretenida. Además, la serie aborda temas como la importancia de la educación, la lucha por los sueños y la superación personal. Si buscas una serie ligera, divertida y con un romance que te hará suspirar, Senkalkapm es la opción perfecta. Prepárense para reír a carcajadas y enamorarse de sus protagonistas. Senkalkapm es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Si bien sigue la fórmula de la comedia romántica, la serie se destaca por sus personajes carismáticos y su enfoque en el crecimiento personal. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón. No se deja intimidar por Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, y le planta cara siempre que es necesario. Serkan, por su parte, es un hombre inteligente, ambicioso y obsesionado con el trabajo, pero que poco a poco aprende a relajarse y a disfrutar de la vida gracias a Eda. La relación entre ambos evoluciona de una manera muy natural, desde la hostilidad inicial hasta la amistad y finalmente el amor. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos, como Ayfer, la tía de Eda, y Engin, el mejor amigo de Serkan, que aportan un toque de humor y complicidad a la trama. Senkalkapm es una serie que te hará reír, llorar y creer en el poder del amor. La serie también destaca por su estética cuidada, con vestuarios coloridos y paisajes impresionantes de Estambul. Es una serie visualmente atractiva que te transportará a un mundo de ensueño. Ahora adentrémonos en un mundo de intriga, poder y ambición con Kukur o El Pozo. Esta serie es diferente a las anteriores, ya que se centra más en el drama criminal y la acción, pero también tiene un componente romántico muy interesante. La historia se desarrolla en Kukur, un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando una nueva banda intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, se ve obligado a regresar a casa y asumir el liderazgo. Kukur es una serie oscura, intensa y con personajes complejos. La trama está llena de giros inesperados y las escenas de acción son espectaculares. El romance entre Yamak y Sena es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que ambos personajes luchan por proteger su amor en medio de un mundo lleno de violencia y traición. Si buscas una serie con una trama adictiva, personajes memorables y un toque de romance en medio del caos, Kukur te atrapará desde el primer momento. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la violencia es una forma de vida. Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es un personaje complejo y atormentado, que se debate entre su deseo de vivir una vida normal y su obligación de proteger a su familia y a su barrio. Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, es una mujer fuerte e independiente que se enamora de Yamak a pesar de conocer los peligros que implica su vida. Su amor es un refugio en medio del caos y una fuente de esperanza en un mundo sin piedad. La serie explora temas como la familia, la justicia, la venganza y la redención. Los personajes son complejos y tienen motivaciones contradictorias, lo que los hace aún más interesantes. Kukur es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propios valores. La serie también se destaca por su banda sonora, que incluye canciones tradicionales turcas y melodías modernas que crean una atmósfera única y emocionante. Cambiando de tercio completamente, nos vamos a una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano,
Muhteşem Yzyl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl es una serie épica, con una producción impresionante, vestuarios lujosos y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas y romances prohibidos. La serie te sumerge en la cultura y la historia del Imperio Otomano, mostrando tanto su grandeza como su lado oscuro. Si eres un apasionado de la historia y te gustan las series con personajes fuertes y tramas complejas, Muhteşem Yzyl te encantará. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de pasión, poder y drama. Muhteşem Yzyl es una serie que te transporta a un mundo de opulencia, intriga y ambición. La serie recrea la vida en el Palacio Topkapi con un detalle impresionante, desde los vestuarios lujosos hasta la decoración extravagante. Solimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un personaje fascinante, un líder militar brillante, un poeta sensible y un hombre apasionado. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Beydepersin, es una mujer inteligente, astuta y ambiciosa que lucha por hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Su relación es una mezcla de amor, odio, pasión y traición. La serie explora temas como el poder, la ambición, la religión, la guerra y el amor. Los personajes son complejos y tienen motivaciones contradictorias, lo que los hace aún más interesantes. Muhteşem Yzyl es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano mientras te entretiene con una trama llena de giros inesperados. Volviendo al romance contemporáneo, hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se muda a Estambul para trabajar en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exigente. Como se pueden imaginar, la relación entre ambos comienza con el pie izquierdo, pero poco a poco, la atracción se vuelve inevitable. Aşk Laftan Anlamaz es una serie romántica y divertida, con una trama ligera y personajes encantadores. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su romance te hará suspirar. Si buscas una serie fácil de ver con un romance dulce y un toque de comedia, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará creer en el amor a primera vista. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una mujer alegre, optimista y con un gran corazón. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre serio, responsable y con un pasado tormentoso. Su encuentro es una explosión de energía y desde el primer momento se sienten atraídos el uno por el otro. La serie explora temas como la honestidad, la confianza, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes son entrañables y su relación evoluciona de una manera muy natural. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír, llorar y suspirar de amor. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se traslada a un barrio de lujo. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada que se siente atraída por él. Medcezir es una serie con un drama adolescente, romance y un toque de crítica social. La serie explora temas como las diferencias de clase, la amistad y la búsqueda de la identidad. Si te gustó DOC, Medcezir te encantará, ya que adapta la historia a la cultura turca, dándole un toque único y original. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y la dificultad de encontrar tu lugar en el mundo. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven inteligente, talentoso y con un gran corazón que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una chica hermosa, popular y adinerada que se siente atrapada en una vida superficial y que busca algo más. Su relación es un desafío a las convenciones sociales y un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. La serie explora temas como la amistad, la familia, la traición y la redención. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el mundo que te rodea. Y bien, mis queridos románticos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas que te enamorarán. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas joyas de la televisión turca.
Recapitulando rápidamente, hablamos de Erkencikus y su romance aventurero, Karasevda, y su drama desgarrador, Senkalkapm, y su comedia romántica, Kukur, y su acción con un toque de romance, Mutesem-YZYL, y su intriga histórica, Asklaftanan Lamaz, y su romance dulce, y finalmente Medcecir, y su drama adolescente. Hay para todos los gustos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que si les gustó, no olviden dejarme un comentario abajo contándome cuál de estas series les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.